¿Cuántos recuerdan la enseñanza de la semana anterior? ¿Cuál fue la enseñanza? Salmo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y desde esta declaración, desde esta verdad, se despliegan una serie de certezas a favor de nosotros los creyentes, ¿no? Que estuvimos viendo con detalle la semana pasada y que revisitamos también el día miércoles en las aplicaciones, el día jueves en este caso en las aplicaciones. Tenemos esta certeza, esta seguridad, esta confianza que no, esto es maravilloso, hermano, no radica en nosotros, ¿se da cuenta? No tiene que ver con nosotros, el Señor es nuestro pastor y descansamos en esa verdad, la creemos y podemos estar confiados. Pero la Biblia también nos habla de otras realidades en su palabra. El Señor nos habla en su palabra de otras realidades como es hacernos responsables. Hay muchas enseñanzas en la Biblia que, por decirlo así, nos ponen a nosotros entre la espada y la pared. Nos responsabilizan directamente. Nos dicen, tú tienes que responder a esto. Si respondes de manera A, tendrás estas consecuencias. Y si respondes de manera B, tendrás estas otras consecuencias. Es decir, nos llaman a tomar decisiones. Y así como la semana anterior enfatizamos, ¿no?, que el Señor es nuestro pastor, esta semana yo quiero complementar esa enseñanza, pero con un llamado a la responsabilidad de nuestra parte. Y la predicación esta mañana tiene por nombre ¿somos sabios o insensatos? ¿Somos sabios o insensatos? La lectura bíblica se encuentra en Mateo capítulo 7, verso 24 al 29. Doy lectura en el nombre del Señor. Dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron a aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Vamos a orar. Padre, hemos leído tu palabra. Te pedimos como iglesia que tú puedas hablarnos esta mañana a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y tal como he introducido esta enseñanza, nos hagamos responsables, Señor, delante de tu palabra. Porque cuando compartimos tu palabra, cuando leemos tu palabra, eres tú quien nos está hablando, Señor. Por lo tanto, no nos queda más que responder a ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Este pasaje que acabamos de leer acá en Mateo es el cierre que el Señor hace del conocido Sermón del Monte, ¿sí? Del conocido Sermón del Monte que comienza en Mateo capítulo 5, versos 1 y 2, y dice, cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Notemos que había multitudes y había también discípulos, ¿ok?, que escucharon este largo sermón que se extiende desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 que nosotros acabamos de leer. Y abriendo su boca, el Señor Jesucristo les enseñaba diciendo, y aquí comienza toda esta enseñanza en el capítulo 5. ¿Por qué es importante esto? Porque el Señor Jesucristo, en el pasaje que nosotros acabamos de leer, dice, el que oye estas palabras mías y las pone por práctica. Entonces, directamente el Señor Jesucristo se estaba refiriendo, bien digo, a todas estas palabras, a toda esta enseñanza que Él había dado en el Sermón del Monte. El que pone por práctica, en otros términos, este sermón que yo acabo de decir, este será un hombre sabio, ¿sí? Vamos a llegar a nuestro a nuestro pasaje más adelante, pero antes yo quiero hacer un sobrevuelo desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Vamos a estar viendo 15 enseñanzas. Así que prepárese. No las vamos a ver todas de manera exhaustiva, pero vamos a hacer un sobrevuelo, como se dice, y vamos a enfatizar algunas. Desde el capítulo 5, verso 3,
En adelante, las famosas bienaventuranzas, ¿no? Unas palabras muy hermosas. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. ¿Se da cuenta? Mientras acá en esta tierra los poderosos son los que tienen gobiernos, los que gobiernan, los que tienen reinos. Acá el Señor Jesucristo está diciendo, entre muchas otras, ¿no?, que los pobres en espíritu son los poseedores del reino de los cielos. Esa enseñanza se extiende hasta el verso 12, donde dice: regocíjense y alégrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes, las bienaventuranzas. Luego habla de que nosotros los creyentes somos sal y luz de este mundo. En los versos 13 en adelante, en específico el 16, para resumir, dice: así brille la luz de ustedes delante de los hombres. Es decir, los discípulos de Cristo tenemos el deber de hacer brillar la luz delante de los hombres, de tener un buen testimonio, de ser personas consistentes con nuestra fe. Mira, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Hemos dicho en más de alguna oportunidad que nuestro testimonio no convierte, ¿cierto? Tú puedes ser una buena persona al juicio de las demás que te conocen. Eso no les va a alcanzar para convertirle, pero sin embargo somos nosotros responsables de demostrar buenas acciones, un buen testimonio, de manera que las personas que nos están observando puedan glorificar a Dios y decir: mira, ahí de verdad hay una persona consistente con su fe, ¿sí? Que no es de doble ánimo, podríamos decir. Dos enseñanzas. La tercera: Jesús cumple la ley y los profetas, verso 17. No piensen que he venido a poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. El Señor Jesucristo, amados hermanos, vino para cumplir. ¿Y cuál es nuestra tarea respecto de esto? Dice verso 20: porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Cuál era la justicia de los escribas y fariseos? Era una observancia a la ley de manera superficial. Ellos querían cumplir la ley, pero de manera superficial. Y de hecho esta misma enseñanza después aborda aquello de manera muy específica. Los escribas y los fariseos eran los religiosos de la época que se jactaban de su justicia personal. Ellos se veían a sí mismos como buenos hombres y también señalaban a los demás que eran malos hombres. Esos eran los fariseos, esos eran los escribas. Y el Señor Jesucristo aquí dice, porque estos hombres cumplían muchos ritos, cumplían muchas normas, incluso cumplían muchas tradiciones hechas por hombres. El Señor Jesucristo aquí dice que la justicia de los discípulos tiene que ser superior a la de los escribas y los fariseos. Vamos a ver en qué sentido la justicia de los discípulos de Cristo debe ser superior. Porque estos hombres parecían intachables. El Señor Jesucristo en otro pasaje le llama sepulcro blanqueado. Es decir, por fuera parecían impecables, pero por dentro estaba realmente su problema. ¿Ok? Enseñanza número 4 del Sermón del Monte, la enseñanza sobre el enojo. Esto sí tiene... ¿Cuántos nos enojamos? Y mire el estándar respecto del enojo que nos pone el Señor Jesucristo. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, en los 10 mandamientos. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Y aquí está lo que se había dicho y ahora lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano, ni siquiera está hablando de matar o de hacer algún daño físico, cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. ¿Se da cuenta de los dos parámetros de comparación? Los antiguos decían: no matarás. Eso es suficiente. Pero ahora el Señor Jesucristo, podríamos decir así, eleva el estándar. No solo no debemos enojarnos, ¿no? O sea, no solo no debemos matar a alguien, perdón, o tener el ánimo de hacerlo o de venganza, sino que el Señor nos está diciendo que tenemos que cuidar nuestro corazón incluso de enojarnos y de decir ciertas palabras que pueden ser dañinas para otros. El Señor, en otros términos, iguala el hecho de matar a una persona
con el hecho de decirle idiota a una persona, de ofender a una persona. Se da cuenta que el estándar del Señor Jesucristo es mucho mayor al estándar que hasta ese tiempo los religiosos afirmaban, defendían e intentaban vivir. Era un estándar de tipo interno, espiritual. Y es el mismo estándar, hermanos, al que nosotros somos llamados. Enseñanza 5 sobre el adulterio. Dice, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. ¿Se dan cuenta? Pasa al terreno de lo profundo del corazón del hombre. La norma de la ley, según los hombres, era algo superficial. No cometerás adulterio. La norma del espíritu es mucho más profunda porque dice que no debemos codiciar la mujer de nuestro prójimo, y si lo hacemos ya hemos cometido adulterio en nuestro corazón. La norma de los religiosos era externa. La norma de los discípulos de Cristo llega aún o mide aún hasta sus propios pensamientos. Y los discípulos entonces tenemos el deber de buscar subordinarnos a la ley de Dios, al mandato de Jesucristo. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo podemos cumplir esto que parece tan imposible? Bueno, debemos buscarlo. Debemos buscarlo incansablemente, echando mano de lo que fortalece nuestro espíritu. Amén. Aquí viene lo siguiente que yo le he colocado, la radicalidad del llamado. La radicalidad del llamado en los versos 29. Aquí el Señor dice, si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo vaya al infierno. ¡Wow! Obviamente, hermanos, esto no es literal, ¿no? O si no estaríamos todos sin manos y sin ojos. Pero el Señor Jesucristo está haciendo una representación de algo radical. Todo aquello que te invite a pecar, o más bien me incluyo, todo aquello que me invite a pecar, que me deslice hacia el pecado, yo tengo que cortarlo de raíz, como cortaría mi ojo, que me es ocasión de pecar, o como cortaría una mano si me hace pecar. Debemos cortarlo de raíz. ¿Y qué cosas? ¿Qué cosas nos empujan a pecar, nos deslizan a pecar? Hay ciertos ambientes que te deslizan a pecar, que te hacen pecar. Hay ciertas amistades que te hacen pecar. Hay ciertos noviazgos que hacen pecar. Hay ciertos hábitos que hacen pecar. Ahí podemos abrir un pequeño paréntesis en el tema de los hábitos, porque hoy día estamos lidiando de manera muy cercana y frecuente con las redes sociales. Y es allí en esas redes sociales donde muchas veces aparecen imágenes que van a permear nuestros pensamientos. Incluso más, hasta deportes que te pueden hacer pecar. Una cosa es buscar tener un cuerpo saludable y otra es entrar en la vigorexia, ¿no? En esta cosa que los hombres o las mujeres se esfuerzan tanto por el deporte o por lucir de alguna determinada forma, que pueden pasar todos los días haciendo ejercicio, todos los días en el gimnasio, ingiriendo suplementos, etcétera, etcétera. Eso ya no es cuidado sano del cuerpo. Y también puede llegar a ser mal. Trabajos. Si estamos en un trabajo donde la tentación se nos hace patente y nos invita a pecar, tal vez mejor será, ¿no? Mejor será perder un trabajo, mejor será perder una amistad, mejor será perder un novio, mejor será alejarnos de un hábito, ¿sí? Usted siente el peso de esta advertencia, ¿no? Que todo tu cuerpo se vaya al infierno. Que todo tu cuerpo se vaya al infierno. El Señor Jesucristo nos está haciendo responsables de las decisiones que nosotros tomamos. Respecto del divorcio, enseñanza número 6, también se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Las personas de la época repudiaban o daban carta de divorcio a sus mujeres por cualquier motivo. No le gustó la comida, carta de divorcio.
ya no le gustaba a la mujer en su apariencia, carta de divorcio. Verso 32 dice, pero yo les digo que todo el que se divorcie de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, ahí usted tiene una causa, se discute mucho esto en teología. ¿Cuáles son las razones para divorcio? Bueno, aquí usted tiene una literal que es indiscutible. A no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. De manera muy clara. Ahora, enseñanza 7, enseñanza sobre los juramentos, sobre las palabras. Verso 33. También han oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es trono de Dios, ni por la tierra, porque es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien, y esto es lo que quiero enfatizar esta mañana, antes bien, sea el hablar de ustedes sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto procede del mal. ¿Somos nosotros personas que cumplen su palabra? ¿Somos nosotros personas en las cuales se puede confiar cuando decimos sí lo voy a hacer o no lo voy a hacer? Decía el conocido predicador Spurgeon que aprender a decir que no será más útil que saber latín. A veces por no quedar mal con alguien decimos sí, pero sabemos que es no. ¿Se dan cuenta? Entonces, el Señor nos está llamando acá a hablar siempre con verdad, a asumir nuestros compromisos con responsabilidad. Y sabe que hay algo que necesitamos nosotros hoy en este tiempo, es personas que cumplan su palabra. Antiguamente la palabra valía mucho. Los hombres se comprometían, no era necesario llevarlo a notario, hacer contratos. Las personas llegaban a acuerdos, se daban la mano y cumplían. Pero eso parece estar, conforme avanzamos en el tiempo, extinguiéndose cada día más. Cada día más. Ahora necesitamos asegurarnos de que el otro va a cumplir y tenemos que ponerle un contrato, ponerle un notario, ponerle prácticamente una amenaza para que cumpla. Nosotros debemos cumplir, hermanos, con nuestra palabra, con nuestros compromisos. Y eso alcanza todo ámbito de nuestra vida. Todo ámbito de nuestra vida. Tu matrimonio, tu trabajo, todo lo que tú hagas. Debemos cumplir con nuestra palabra. 8 enseñanzas sobre la venganza. Verso 38, Jesús, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Esta es la venganza misma, ¿no? Cuando alguien me hace algo a mí, yo cobro. Así pensamos los seres humanos. Pero mira lo que dice el Señor. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Poner la otra mejilla. Estar dispuesto, si es necesario, a sufrir por la causa del Señor Jesucristo. No sé cuántos están en este grado de espiritualidad. Aquí usted tiene un hombre espiritual. Alguien que es capaz de no responder a la ofensa. De no responder, sino que de guardar la compostura, de guardar silencio, de estar aún sobrio, de estar aún en dominio propio y en control cuando es ofendido. Ahí usted tiene también un buen parámetro de espiritualidad y no el deseo ávido y apresurado de vengarse. Enseñanza 9, ¿cómo tratamos a nuestros semejantes? Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. ¿Se da cuenta? Amarás a tu prójimo, odiarás a tu enemigo. El Señor nos dice que debemos aún amar a nuestros enemigos y orar por quienes nos persiguen. Usted sabe que el cristianismo ha sufrido persecución desde sus inicios. ¿Sí? Entonces, algo que para nosotros, hoy día nosotros podemos ver como enemigo, no sé, algún vecino que no te cae bien, pero cuando se está diciendo esto, se está experimentando o se iba a experimentar persecución de manera literal. Los cristianos iban a ser perseguidos por causa de su fe. Y el Señor Jesucristo está mandando a estos discípulos a orar por ellos, no a maldecirlos, y aún a amar a sus enemigos. ¿Por qué? Porque tenemos que ser un reflejo de lo que es Dios mismo, verso 48. Por tanto,
sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. El estándar, la meta, el estándar y la meta de la persona que ha nacido a la fe, que es discípulo de Cristo, es infinitamente superior al estándar de religioso. El estándar de religioso es superficial, busca el reconocimiento de los hombres, el aplauso de los hombres. En cambio, el discípulo de Cristo manifiesta o debemos manifestar una realidad interna. La justificación es de una vez y para siempre, pero la santificación, iglesia, es un desafío diario que nosotros debemos perseguir de manera constante. En lo que sigue se habla de las prácticas espirituales, se habla de la ofrenda, se habla de la oración y se habla del ayuno. Funcionan bajo el mismo principio. Verso 6. Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Y aquí habla de la ofrenda. Por eso cuando des limosna no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que han recibido su recompensa. ¿Cuál? El aplauso de los hombres. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Lamentablemente, hoy día vemos una realidad en las iglesias evangélicas en general, no quiero generalizar, pero son malas prácticas respecto de esto, y se llega a ser un verdadero show de la ofrenda. Un verdadero show de la ofrenda. Y encima una escena de manipulación, de condicionamiento, donde se le dice a la persona, mientras tú más ofrendas, Dios más te va a bendecir. Y se hace de eso un acto público. Yo he visto lugares incluso donde se empieza a pedir por montos. Y dicen, los que tienen 100.000 pasen. Y pasan los que tienen 100.000. Los que tienen 50 pasen. Y se va así. A los que tienen menos, a veces ni se les hace pasar. Que lo importante son las grandes ofrendas. Otros piden incluso en dólares. Se hace un show de algo que la Biblia dice que tiene que ser secreto. Y se condiciona y se manipula a las personas. Mientras tú más dinero das, más Dios te va a bendecir. Mentira. Toda nuestra bendición la tenemos en Cristo. Toda nuestra bendición se despliega de Cristo. Él es quien es nuestro tesoro. Dios tenga misericordia, hermanos, de todos esos ministros fraudulentos que se enriquecen con el dinero de la iglesia. La ofrenda, luego la oración, dice, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Versos 7 y 8 dicen que no hagamos oraciones repetitivas sin sentido y que al verso 8, porque nuestro Padre sabe de lo que nosotros necesitamos antes que nosotros pidamos. En otras palabras, nuestra oración debe ser una oración sencilla, una oración sincera. Dios no espera que nosotros nos acerquemos con rimbombancia o con palabras llenas de teología. Dios espera que nosotros nos acerquemos como somos, con la simplicidad de nuestras palabras. Y Él nos va a escuchar. Él nos va a escuchar. Él no necesita oír las palabras de un catedrático, de un religioso. Él quiere escucharte a ti. Luego, entre los versos 9 al 15, viene el modelo de oración del Padre Nuestro, que en esta oportunidad no lo vamos a ver, pero la mayoría de ustedes saben. Tercera disciplina espiritual, el ayuno. Verso 16, cuando ayunen no pongan cara triste, como los hipócritas, porque ellos desfiguran su rostro para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará.
Esas son las 3 disciplinas espirituales y como les dije al comienzo, tienen un principio que las dirige a todas. El principio de lo privado, el principio de lo secreto, el principio de no estar buscando la reivindicación o el aplauso de los hombres. Y eso es elemental, eso es fundamental a la hora de hablar de disciplina espiritual. Porque si la empezamos para recibir los créditos de los hombres, el aplauso de los hombres, el reconocimiento de los hombres, nos estamos alejando por completo del propósito de la oración, del ayuno y de la ofrenda. Ahora pasa a hablar de algo también que nos llega a todos los que estamos acá y son los bienes materiales, lo que nosotros necesitamos para vivir. Verso 19, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el herrumbre destruyen, y donde los ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde los ladrones no penetran ni roban, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Este es el parámetro objetivo que cada uno de nosotros debe observar en su propio corazón. ¿Y qué tenemos que preguntarnos entonces? ¿Dónde está mi corazón? Perdón, ¿dónde está mi tesoro? ¿Dónde está mi tesoro? ¿Me afecta hasta qué punto? ¿Me afecta, me enojo, me deprimo cuando pierdo cosas materiales? Obviamente a ninguno de nosotros nos gusta perder cosas materiales. Pero en las cosas materiales, hermanos, no puede estar nuestro corazón. Ahí hay una diferencia abismal. Nos puede doler perder un auto o algo, que nos roben, a propósito del día de los robos, ¿no? Pero eso no debe llevarme al límite de un enojo radical o de una depresión, porque nuestro tesoro no está en lo que poseemos. ¿Amén? Nuestro tesoro está en nuestro Señor. Nuestra valía, lo que nosotros valemos como personas, no pasa por nuestros títulos, no pasa por nuestros autos, por nuestras casas, ni nada de lo que este mundo pueda señalar como importante. Nuestra valía está en que hemos sido llamados a ser hijos de Dios, gracias a la obra de Jesucristo. Todo lo demás va a pasar, pero nuestra relación con Dios mediante Cristo se extiende hasta la eternidad, hermanos. Eso es algo que nadie te podrá quitar. Podemos perderlo todo en esta vida, así como Job, ¿lo recuerda? Perdió todo el hombre, pero nunca nos van a poder arrebatar nuestra relación con Dios. Verso 24, nadie puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y las riquezas. Esto es muy claro, ¿no? Seguimos adelante, verso 31. Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. El verso 34 dice, por tanto, no se preocupen por el día de mañana. Mira qué gran consejo. Quizás algunos de ustedes están preocupados por estas cosas. ¿Por qué vamos a comer? ¿Por qué vamos a beber? ¿Por qué vamos a vestir? Dice el verso 34, por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará a sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. La Reina Valera dice su propio afán. ¿Qué va a pasar mañana? No te preocupes. Cada día tiene su propio afán. Cada día tiene su propia preocupación. Esto obviamente no es un llamado a la irresponsabilidad. Debemos trabajar con nuestras manos, sí, eso es innegable, incuestionable. Pero mientras trabajamos con nuestras manos, abrigamos la confianza en la palabra del Señor que Él ha prometido darnos vestido, comida y techo. No dice aquí que te va a dar de las mejores marcas del vestido, o que te va a dar caviar, o que te va a dar una casa de un número determinado de UF. Dice que te va a dar esto. Debemos liberar nuestra mente de los estándares mundanos, hermano. El mundo nos ha vendido una idea de éxito, una idea de lo que significa estar bien o de lo que necesitamos para estar bien. Lo que nosotros necesitamos para estar bien nos lo proveyó
nuestro Señor. Nos lo proveyó nuestro Señor, lo que hablábamos la semana pasada. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Eso es. Vamos terminando, vamos en la enseñanza 12. ¿Cómo juzgamos a nuestros hermanos? Capítulo 7, verso 3. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿Entiendes la diferencia, no? ¿O qué puedes decir a tu hermano, o cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota de tu ojo, o del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. La enseñanza acá, que también yo la he escuchado, el énfasis que hacemos a veces es, no debemos juzgar. Pero en realidad la enseñanza completa no nos está diciendo que no debemos juzgar. La enseñanza completa nos está diciendo que debemos empezar por casa. Debemos empezar por casa. Tengo que empezar por mí. Tengo que empezar por mis propias vigas antes de poder ir a señalar la mota de mis hermanos. Tengo que empezar por mí. Porque si yo estoy viendo mi viga, trabajando en mi viga, sacando mi viga del ojo, entonces voy a poder ver con más claridad, dice el texto, entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. El cristiano maduro es un cristiano que está lidiando constantemente con su propio pecado, antes de estar señalando el pecado ajeno. Y mientras hace eso, Dios lo está capacitando para ayudar a otros. Se irá santificando y estará en mejores condiciones de ayudar a otros. Por lo tanto, la enseñanza no es hacer vista gorda al pecado que pueda estar en la iglesia. No, la enseñanza es que nosotros debemos ir madurando, creciendo, de manera de poder ayudar también a otros en su camino de santificación. Enseñanza 13, la oración recibe respuesta. La oración recibe respuesta. ¿Cuántos están tal vez esta mañana esperando una respuesta de Dios? Dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿O qué hombre entre ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Orar conforme a la voluntad de Dios siempre traerá respuesta. Cuando nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, podemos tener la certeza de que Dios nos va a responder. ¿Cuál es el problema? Es que muchas veces no sabemos nosotros cuál es la voluntad específica de Dios para lo que estamos enfrentando. Y yo quisiera ofrecer de manera muy resumida, ¿no? Pienso que podemos recibir claridad respecto de una situación. Obviamente, permeándonos, alimentándonos con la verdad de Dios. Cuanto más tú estás en una vida de reconocer, de conocer, de alimentarte con la palabra del Señor, entonces tus parámetros de petición se van haciendo más cercanos a la palabra del Señor. Entonces podemos pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Cuanto más yo conozco la voluntad de Dios revelada en su palabra. Un ejemplo, tal vez un ejemplo un poco extremo, ¿no? Pero si un hombre está pidiendo a Dios que le cambie su esposa, eso está fuera de la voluntad de Dios. Eso no lo encuentran en ningún lado en la Biblia. Porque Dios es quien ha instituido el matrimonio. Amén. Esa petición jamás va a ser respondida. Ahora, si un joven le gusta a una señorita que no es creyente y comienza una relación con una no creyente y luego comienza a orar para que esa señorita se convierta, ¿qué cree usted que va a pasar? Porque Dios no quiere que los jóvenes cristianos se unan en el yugo desigual con mujeres cristianas, o ampliémoslo más, hombres cristianos con mujeres no cristianas y al revés también. Dios nos responde
nos responde, pero siempre conforme a su voluntad. Y hay algo que a mí me llamó la atención. Dice, cuanto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Cosas buenas. Dios sabe dar cosas buenas, pero según su criterio de bondad y no según el que nosotros mismos nos hemos fabricado. Amén. Enseñanza 14. Dos respuestas, dos sendas. Entren por la puerta estrecha. Escucha bien, entren por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a perdición. Y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. La oferta es amplia, pero hay una sola que es verdad. Y no es precisamente la que todos transitan. No es la más popular. No muchos entran por ella, dice el texto. La dificultad está en quién quiere seguir a Cristo, porque el texto dice que la puerta es estrecha y angosta en la senda. No es popular, mucho menos en los tiempos que hoy día estamos viviendo. Ser un discípulo de Cristo hoy en día no es popular, no es aplaudido. Es literalmente la puerta estrecha, es el camino angosto, donde el pecado se ha normalizado e incluso se ha legalizado. Somos nosotros los cristianos, hermanos, verdaderos peces nadando en contra de la corriente, nadando en contra de las ideas de la cultura, en contra de las ideas del pecado. ¿Estamos dispuestos a seguir, a continuar? ¿Estamos dispuestos nosotros a seguir y a continuar la senda que el Señor Jesucristo nos dejó marcado? Por último, la enseñanza 15 de este gran sermón del monte que hemos examinado de manera muy superficial, ¿no? Probablemente podríamos hacer 15 predicaciones de cada uno de estos puntos. Dice, verso 15, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Verso 18, un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir buenos frutos o frutos buenos. 21. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Hay diversidad hoy día de falsos maestros, hay diversidad hoy día de falsos evangelios. Pero todos ellos se parecen en algo. Los agentes, los falsos profetas solo tienen un disfraz. Y hay algo que pasa con los disfraces, ¿no? El disfraz no se puede sostener toda la vida. Es un disfraz. Es un disfraz. Están vestidos de oveja, pero no lo son. Pueden ser grandes oradores, escúcheme bien. Pueden tener muchos seguidores, grandes templos. Sin embargo, nada de eso es sello de genuinidad, sino que fruto, dice el texto. Y el fruto no es apariencia. El fruto, dice, no es cuando digan que profetizan o que echan fuera demonios o que hacen milagros. Eso no necesariamente es fruto. Fruto es parecido a Cristo. Fruto es parecido a Cristo. Fruto es, verso 21, hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el verdadero fruto. Todo lo demás es imitable. Yo puedo tener apariencia de piedad, yo puedo decir que profetizo, que sané, que liberé de demonios, yo puedo decir muchas cosas. Pero el parecido a Cristo es irrefutable. Ese es el verdadero fruto. Ese es el verdadero distintivo entre un verdadero profeta de Dios que está anunciando la palabra y uno que no lo es. Después de esta diversidad de enseñanzas, ¿no? Si se dan cuenta, es amplio lo que el Señor está hablando. Viene recién este verso 24, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, ¿se da cuenta? Cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y aquí viene esta parábola, ¿no? El Señor predicó esto
no para ser contenido de una materia de cátedra o de clases, sino para que sus discípulos la pusieran por obra. Dice, el que oye estas palabras y las pone en práctica. Un hombre sabio es aquel que oye las palabras del Señor, ¿cierto? Que hemos examinado ahora recién, y las pone en práctica. La sabiduría no es solo información. La sabiduría no es solo la información ortodoxa, como se dice hoy en día. La sabiduría es vivir lo que el Señor nos ha dejado en su palabra. Eso es ser sabio. La sabiduría es ser más como Cristo. Ser más como Cristo en mi familia, en mi trabajo, con mis amigos y en cualquier escenario que nosotros nos encontremos. Si yo soy sabio, voy a estar pareciéndome más a Cristo en cualquier escenario. Seremos más sabios en la medida que nosotros nos comprometemos a vivir en las palabras del Señor. Recuerde que aquí estaban oyendo este sermón a multitudes y también discípulos. Multitudes y también discípulos. Y ellos fueron responsables. Y el Señor les está diciendo, el que oye mis palabras y las practica. ¿Estamos nosotros hoy día dispuestos a practicar la palabra del Señor? Esto que hemos visto de manera superficial en estas 15 enseñanzas y todo lo que la Biblia nos enseña. El sabio posee una fortaleza, producto de vivir en conformidad a la palabra del Señor. Verso 25, y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. En Lucas capítulo 6, verso 47, el pasaje paralelo dice, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, les mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Hemos visto nosotros las grandes construcciones que hacen hoy día, los edificios de 20 o más pisos. Lo primero que se hace es un agujero enorme hacia abajo, buscando cimiento, buscando que ese edificio tenga la fortaleza necesaria para aguantar la construcción hacia arriba. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con mucha fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida, dice Lucas. Estamos en construcción, amados hermanos. Y estamos siendo bien construidos en la medida que las palabras del Señor las hacemos vida. Acá el cimiento, dice Warren Wiersbe, el cimiento en esta parábola es la obediencia a la palabra de Dios. Obediencia que es la evidencia de la verdadera fe. Nuestra obediencia es la evidencia de nuestra verdadera fe. Vendrán todo tipo de dificultades para un cristiano. Eso representa la lluvia, el torrente, los vientos, los azotes. Pero no lograrán derribarlo porque está construido sobre la roca, sobre las enseñanzas del Señor Jesucristo. Eso tiene un foco, ¿no?, en lo que nosotros enfrentamos hoy día como seres humanos. Pero esto también tiene un foco principal en la escena final. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, cuando seamos juzgados. Es esta nuestra responsabilidad, iglesia. El otro escenario en el cual espero ninguno de los que están aquí se encuentre, el verso 26. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Oír las palabras mías, ¿no?, las palabras del Señor Jesucristo, no es solamente asistir a la iglesia cada domingo. Es asistir a la iglesia el domingo, escuchar la palabra y tener la intención de ponerla por obra. La calificación de aquellos que oyen para no hacer, para no poner en práctica, es diametralmente opuesta a la del sabio. Dice que es insensato. ¿Qué es una persona insensata? Describe a una persona que actúa con falta de juicio, prudencia o sensatez, tomando decisiones irreflexivas o temerarias. En ambos casos, note usted, ambos casos oyeron, pero uno practica y el otro no. Uno es sabio y el otro insensato. El sabio resiste los embates, pero el insensato sucumbe, es vencido por las circunstancias. Verso 27, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Lucas 6, 49, pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra.
sin echar fundamento. Y el torrente dio con fuerza contra ella, y al instante se desplomó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Si usted piensa en las 15 enseñanzas que nosotros vimos recién, el no vivir en conformidad a las enseñanzas del Señor Jesucristo para un cristiano es ruina. Sí, es ruina. Es ruina. Eso es en lo inmediato. Vivirá una vida sin rumbo, sin propósito, recreándose en el pecado. Dice otra vez Warren Wiersbe, ambos deseaban construir una casa, ambos construyeron casas buenas y resistentes. Pero cuando vino el juicio, la tormenta, una de las casas se cayó. ¿Cuál fue la diferencia? No era la apariencia externa de la casa, la diferencia estaba en el cimiento. El constructor que tuvo éxito cavó hondo y puso su casa sobre cimiento sólido. ¿Dónde estamos construyendo hoy en día, amados hermanos? ¿Dónde estás construyendo tú? ¿Estás actuando como sabio o como insensato? ¿Le estás dando la importancia a la palabra del Señor que merece? ¿O está entrando por un oído y saliendo por otro, sin tener ningún efecto en ti? Hay una responsabilidad de cada uno de nosotros cuando oímos una enseñanza. Termina el texto diciendo, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban. ¿Se dan cuenta? Está todo unido de su enseñanza, porque les enseñaba como un hombre que tiene autoridad y no como los escribas. Este autor, Warren Wiersbe, dice, pero el juicio ilustrado aquí probablemente se refiere al juicio final de Dios. El Señor estaba ilustrando solo un punto principal. La profesión de fe será aprobada finalmente ante Dios. Los que han confiado en Cristo y han demostrado su fe mediante su obediencia no tendrán nada que temer. ¿Sí? Usted ha confiado en Cristo y ha puesto en evidencia su fe por su obediencia, no tiene nada que temer. Usted está fundándose sobre la roca. Su casa está fundada sobre la roca y resistirá. Pero los que solamente profesan creer en Cristo, tienen una idea de Dios, pero no han obedecido la voluntad de Dios, serán condenados. Serán condenados. ¿Cómo estamos viviendo, hermanos? ¿Como sabios o como insensatos? Lo cierto es que somos responsables delante del Señor de vivir sabiamente, oyendo y poniendo por práctica. Si tú eres cristiano y si lo que en esta iglesia local se está enseñando es la verdad de la palabra de Dios, tú eres el responsable de tu vida espiritual. No podrás culpar a nadie más. No podrás culpar al pastor, a la iglesia, o que se hacía así, que se hacía así. Si aquí en efecto se está enseñando lo que la verdad de Dios dice en su palabra, y tú estás oyendo sin que eso traiga ningún cambio en tu vida, tú serás responsable delante del Señor. Tú serás responsable. A.T. Robertson, un comentarista, dice, escuchar sermones es un asunto peligroso si uno no los pone en práctica. Y yo agregaría, dice otro autor, también el escribirlos y el predicarlos. Todos estamos expuestos acá, hermanos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y siempre necesitamos ajustes. Aunque estemos construyendo hoy sobre la roca, necesitamos ajustes. Que el Señor nos ayude. Vamos a ponernos de pie para orar. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Bendito Dios y Padre, gracias en el nombre de Cristo por permitirnos reunirnos con tu iglesia, con esta iglesia local, Señor, que tú has llamado para ser tuya, Señor. Hoy día hemos visto esta enseñanza tan confrontacional, Señor, que, como partí diciendo, nos pone a nosotros contra la espada y la pared para obedecer, para traer una respuesta. Permite que tu palabra, Señor, sea la que nos desafía. Que tu palabra sea, Señor, la que nos confronta.
Que tu palabra sea, Señor, la que nos dirija, nos aliente y nos dé el combustible necesario también para la obediencia. Señor, obra en nosotros. Confesamos también si hemos pecado, Señor. Confesamos también nuestro pecado. Te pedimos, Dios, que sigas haciendo tu obra en nosotros. Que sigas perfeccionando tu obra en nosotros. Que sigas, Señor, permitiéndonos fortalecer los fundamentos de nuestra fe. Y si hay alguien, Señor, en este lugar que no ha llegado al conocimiento de tu gracia, que no ha llegado al conocimiento de tu Hijo Jesucristo, también pueda acceder a Él, Señor, por gracia y por misericordia tuya, Señor. Te damos gracias, te bendecimos, Señor. Obra en nosotros, Señor. Gracias por no cansarte de nosotros, sino por extendernos misericordia constantemente. Queremos ir, queremos hacerlo, Señor. Queremos ser sabios, pero apartados de ti no podemos hacer absolutamente nada. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.